Recording in progress. ¿Estamos grabando? ¿Sí? Televisión conectar, por favor. ¿Ya? Muy Estamos buenos conectados. días a todas y todos. En nombre de Dios y de la patria, abrimos la sesión. Estimadas y estimados colegas, invitados, invitadas, hoy tenemos una tabla muy intensa y quiero pedirles encarecidamente que nos ajustemos a los tiempos, dado que hoy día expondrán doña María Isabel Mansur, que la habíamos tenido postergada debido justamente a lo comprimido de la agenda, a la señora Flavia Liberona de la Fundación Terram, al investigador principal del Centro de Ciencia y Clima y Resiliencia, don Antonio Lara. Vamos a conocer también un informe que teníamos postergado de nuestro asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Paco González, y también vamos a dar un espacio para que nuestro equipo de asesores de todas las y los senadores de esta comisión que han venido trabajando el proyecto Cernafor puedan exponer respecto de lo que lograron avanzar en las discrepancias que hay entre algunos de nuestros expositores, el gobierno y también los gremios. Y eso lo hará la señora Carolina Allende, que ha sido electa democráticamente por los asesores aquí presentes. Muy bien, sin más, y quiero pedirle entonces que el tiempo que le demos a nuestros invitados se cumpla estrictamente y acotemos entonces las preguntas y las respuestas para poder cumplir con el horario. Señora secretaria, le solicito que dé la cuenta, por favor. Muy bien, señor presidente. Llegó el oficio número 31.557 del presente año del subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, con el que atiende la consulta formulada por la Comisión sobre la rebaja presupuestaria en el programa Bomberos de Chile para el año 2024. Así también llegó una carta al Sindicato Nacional Prodesal en la que solicitan que la Comisión participe como garantes del diálogo y acuerdos de la mesa de trabajo entre accionistas con INDAP. Y finalmente, una carta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Transitorios de O'Higgins, en la que hacen presente la situación que les afecta por la imposición de requisitos laborales a su juicio inconstitucionales por parte de las AFP para la emisión de RUT provisorio a trabajadores extranjeros, lo que les impide su participación en labores agrícolas y solicitan la intervención de la Comisión junto a los ministerios involucrados para dar una pronta solución. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Abro sobre la cuenta. Diputada Sepúlveda, senadora Sepúlveda. Sí, no se preocupe, Por favor. presidente. Usted Nos me pasa a entiende. todos, tantos años al otro lado, ¿no? Decir primero a ver si nos puede enviar la carta de O'Higgins, de los trabajadores de O'Higgins. Y lo segundo es que yo me reuní telemáticamente con con los trabajadores del Prodesal, y se va a conformar la mesa, sí lo planteó también el subdirector del INDAP, y están pidiendo la posibilidad de que nosotros pudiéramos ser garantes de esta mesa o estar, ¿no es cierto?, chequeando las actas y sabiendo cuáles son los acuerdos y si esos acuerdos se cumplen o no se cumplen. Entonces, por toda la historia que hemos realizado en esta comisión, tanto en la Cámara como en el Senado, ¿no? Poder tener la posibilidad de conversar con el director del INDAP y plantearle esta propuesta oficialmente que nos hacen los trabajadores y las organizaciones de los Prodesal.
Eso, presidente. Muy bien, se acoge la solicitud de la senadora Sepúlveda. No nos compete ser participantes de una mesa que es entre los trabajadores y una institución del Estado. Sin embargo, todos conocemos la larguísima y penosa historia que han tenido los procesales y en general los trabajadores externos del aparato público, incluyendo aquellos trabajadores honorarios. Así que de todas maneras los vamos a acompañar. Muy bien. Si ustedes están de acuerdo, acordamos. Antes de cerrar la cuenta, quiero permitirme informar en una sola línea. El próximo lunes vamos a estar convocados, les pido asistencia. También vamos a invitar a quienes puedan participar de las comisiones de Relaciones Exteriores y también a la senadora Allende y a los senadores Piu y Quintana, que son parte de la comisión mixta del Congreso Nacional chileno por parte del Senado y la comisión de la Unión Europea. Nosotros firmamos la semana pasada en Bruselas un acuerdo entre ambos grupos de parlamentarios representados por los 27 países de la Unión Europea y Chile, en lo que a nuestra manera de ver, y también lo señala la Unión Europea, el acuerdo más verde que se haya firmado desde la Unión Europea y el acuerdo más verde que Chile haya firmado dentro de los 57 o 58 tratados de libre comercio. Por esa razón y por la importancia del asunto, sea que algunos apoyemos este acuerdo avanzado o podamos tener diferencias, consideramos importante, por todo lo que significa en el mundo silvo-agropecuario, tener una exposición de los alcances generales sobre este acuerdo. Y eso lo vamos a hacer el lunes, para lo cual vamos a invitar al ministro de Agricultura con la directora del ODEPA, que es lo que corresponde, y también hemos invitado a nuestra representación diplomática en Bruselas. Hemos invitado a la embajadora, ojalá que pueda estar. Entendemos que tiene una agenda complicada en estos días. Hoy día está el gobierno en Bruselas, están firmando el acuerdo hoy, precisamente, el 13, y también he invitado particularmente a Rodrigo Vega, que es nuestro agregado agrícola en la Embajada de Chile ante la Unión Europea. Y de tal manera que es quien más conoce, creo yo, los alcances de este acuerdo para que nos cuente, para que nos informe. Y entonces vamos a invitar a la Comisión de Relaciones Exteriores, porque les va a tocar procesarlo antes de que llegue a sala, a la Comisión de Agricultura y a los parlamentarios que conformamos este grupo. Quería informarle de eso, estimados colegas. Muy bien, puntos varios. Iniciamos de inmediato la tabla, encareciéndole entonces que nos ajustemos a los plazos. Vamos a escuchar opinión de expositores y debo decir, un solo comentario, que de lo que hemos recogido, no solamente han habido algunas diferencias respecto de la postura de algunos de los gremios de los funcionarios de la CONAF, sino que hemos tenido discrepancias en el objeto. Y ahí sí hay un tema que nos preocupa, que es importante zanjar. Y eso lo han hecho evidente algunos de nuestros expositores, tanto del mundo público como del mundo privado. Vamos a escuchar en primer lugar a doña María Isabel Mansur sobre Chile Sustentable. María Isabel tiene 10 minutos para su exposición. ¿Está bien así? Eso. Agradecer la invitación para exponer a esta comisión y saludar a los senadores y a las autoridades presentes. Ya, ahí está. Muchísimas gracias. Ahí vamos a agrandar la presentación. ¿Será? No. A ver. Eso. Ya. Me voy a referir hoy día a la relación entre el Servicio Nacional Forestal y la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En la relación que hay, porque ha habido cierta controversia y nosotros hemos dado seguimiento a esta ley por 9 años, así que estamos muy interiorizados de sus contenidos. Pero en primer lugar, estimamos muy relevante contar a la brevedad, que Chile pueda contar a la brevedad con un Servicio Nacional Forestal que tenga mayores atribuciones para la conservación de los bosques nativos, el control de los incendios forestales y también ciertas restricciones que tiene la CONAF ahora por ser organismo privado, que hay imposibilidades de presentar proyectos de ley, etcétera, procedimientos administrativos que van a poder ser modificados una vez que tengamos un servicio público. También la creación de una CONAF pública permitirá implementar la ley de cambio climático y la ley de biodiversidad.
¿Cómo corro esto? Acá. La siguiente. Ahí. Em, Sabemos que durante la tramitación de la ley SBAP surgieron críticas de los sectores forestales y de otros sectores también sobre la superposición de funciones entre el Servicio de Biodiversidad y otras leyes y servicios públicos, específicamente en relación a la ley de pesca, ley de bosque y ley de caza. Debido a ello, la ley SBAP fue modificada para evitar dicha superposición mediante acuerdos y coordinación de funciones con otros servicios y convenios de encomendamiento y fiscalización. Y empezamos por el artículo 12, que son los principios, que el principio de coordinación, que señala que la implementación de instrumentos de conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos deberá realizarse de manera coordinada con distintos organismos competentes. De ahí empezamos. Entonces, las facultades del Servicio de Biodiversidad de fiscalización están dentro de las áreas protegidas y también fuera de las áreas protegidas. Y dentro de las áreas protegidas tiene también facultades para fiscalizar, obviamente, planes de manejo, los propietarios de áreas protegidas privadas, concesiones, etc. Y fuera de las áreas protegidas, inicialmente el Servicio de Biodiversidad podía fiscalizar las 3 leyes de caza, de pesca y de bosque en áreas degradadas, ecosistemas amenazados y sitios prioritarios. Pero dichas competencias fueron eliminadas en la Comisión de Agricultura de la Cámara, ¿ya? Y quedaron restringidas a ciertos instrumentos de conservación. Dice, el SBAP puede fiscalizar leyes sectoriales, estas 3 leyes, pero para algunos instrumentos de conservación previo convenio de encomendamiento de acciones de fiscalización con el servicio sectorial competente, evitando así la duplicidad de fiscalización. Y tenemos 5 artículos que se los voy a ir pasando rápidamente, que tienen que ver con este tema de cómo se acuerda la fiscalización. En el 5E establece la ley SBAP que se deberá hacer estos convenios, dice, elaborar, que las atribuciones del SBAP son elaborar, ejecutar y coordinar la implementación, así como velar y fiscalizar el cumplimiento de los planes de recuperación y conservación y gestión de especies. Eso tiene que ver con la ley de caza, ley especies exóticas también, y los planes de manejo para la conservación y los planes de restauración ecológica. Dice, todo lo anterior, etcétera, es sin perjuicio de la normativa vigente. Además, deberá suscribirse convenios de encomendamiento de funciones cuando corresponda. Entonces, ya el 5E está estableciendo eso. En el cierto 9, convenios de encomendamiento, en el inciso 2, ya se refiere a fiscalizar el cumplimiento de los planes de manejo para la conservación, planes de restauración ecológica, planes de erradicación de especies exóticas y exóticas invasoras. Y también ahí se refiere nuevamente a suscribir con el Servicio Agrícola, Ganadero y el Servicio Nacional de Pesca convenios de encomendamiento. En el 111 ya también se refiere a convenios de encomendamiento para fiscalización fuera de las áreas protegidas con el servicio público competente, ¿ya? Después, ya llegando a la ley de bosque, en la ley, en los artículos 31 y 33, para los planes de restauración ecológica y planes de conservación de ecosistemas amenazados, el SBAP tiene la facultad de elaborar estos planes, estos 2 planes para áreas degradadas y ecosistemas amenazados, y cuando contemplen acciones recaídas en recursos naturales renovables, digamos que tienen que ver con la ley sobre bosque nativo, ya dice, el servicio deberá trabajar conjuntamente con el servicio público sectorial competente a fin de asegurar una adecuada coordinación tanto en la elaboración como en la implementación y fiscalización del plan. ¿Ya? Y aquí les dejo los artículos 31, que es lo que me refería anteriormente, y 33, que tienen que ver con los planes de manejo, que dice lo mismo que dije ahora en el inciso 3, ustedes lo pueden leer, es que estaba marcado con negrilla, ¿ya? Entonces, para la ley de bosque se requieren estos convenios de encomendamiento y adecuada coordinación de funciones, igual el artículo 33, en los planes de restauración ecológica para áreas degradadas, exactamente el mismo texto, ya en el inciso 3, y al final dice que en el caso de que el plan de restauración recaiga en predios de propiedad privada, se requerirá el consentimiento y participación de los respectivos propietarios, lo cual está muy bien
así los propietarios pueden apoyar la restauración de su área degradada. Eso en cuanto entonces a la supuesta superposición. Por lo tanto, a nuestro punto de vista, la ley SBAP dejó cerrada la posibilidad de que pueda ocurrir superposición de funciones con otros servicios y en la fiscalización de las leyes sectoriales fuera de las áreas protegidas, con los artículos que yo ya les mencioné. Quería referirme también a 2 o 3 indicaciones que hay en el CERNAFOR que tienen que ver con el informe previo que ya se ha hablado anteriormente. Hay una indicación, la 4F del Ejecutivo, en que habla que se requiere un informe previo para la declaración de áreas degradadas, la elaboración de planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados y la elaboración de planes de restauración ecológica cuando el ejercicio de dichas competencias recaiga sobre recursos naturales renovables regulados por la Ley de Bosque Nativo. Entonces, en este informe previo, que sabemos que fue un acuerdo entre CONAF y Ministerio del Medio Ambiente, obviamente la ley otorga al Servicio de Biodiversidad las facultades para declarar áreas degradadas y elaborar planes de manejo para ecosistemas amenazados y restauración ecológica. Pero si CONAF estima necesario elaborar un informe previo, estimamos que no debería ser vinculante. O sea, estamos de acuerdo con la indicación, pero no estaríamos de acuerdo con que fuera vinculante, porque de lo contrario se estaría aumentando innecesariamente la burocracia y dificultando la gestión de conservación del SBAP al hacerlo dependiente de otro servicio, ¿ya? Por lo tanto, no concordamos con ciertas posturas de dejar supeditado al CERNAFOR, al SBAP, al CERNAFOR y de otorgar al CERNAFOR capacidad de veto a las decisiones del SBAP, como se ha mencionado. Creo que se puede de todas maneras coordinar las dos funciones de una manera muy fluida, como está escrito en la ley SBAP y que va a quedar establecido en CERNAFOR. Otra indicación que también nos preocupa es la del senador Castro. Está usted, senador Castro. Que señala, que dice que los instrumentos de conservación de la biodiversidad establecidos en el título 3 de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas deberá contar con la aprobación del Servicio Nacional Forestal cuando estén involucradas nuevas regulaciones a los bosques y demás formaciones vegetacionales. Esta indicación dejaría, si se aprueba, dejaría supeditado todos los instrumentos de conservación del Servicio de Biodiversidad del título 3 al CERNAFOR. Los instrumentos del título 3 son como el corazón del Servicio de Biodiversidad. Son 29 artículos de la ley en que están todos los instrumentos de conservación de la biodiversidad entre los artículos 24 a 52. Así que de ser aprobada esta indicación, inhabilitaría completamente al Servicio de Biodiversidad de poder funcionar al hacerla dependiente completamente del CERNAFOR cuando haya nuevas leyes relativas a bosques, ¿ya? Por lo tanto, sería contrario al principio de coordinación. Y aquí les dejo los artículos, no se los voy a leer, pero están dichos que tienen que ver con monitoreo de biodiversidad, áreas degradadas, paisajes de conservación, sitios prioritarios, etcétera. O sea, son todos los instrumentos de conservación de la biodiversidad que querían dependientes del CERNAFOR. Y por último, estamos viendo el tema de las definiciones. Estamos muy de acuerdo que se reemplaza, hay un reemplazo de los términos bosque y formaciones vegetacionales del proyecto original por ecosistema boscoso, ya para darle una visión más ecosistémica al Servicio Nacional Forestal y al manejo de los bosques nativos, ya. Pero hay la indicación que define ecosistema boscoso, estamos muy de acuerdo, pero sin embargo, al final dice que pueden estar compuestos por bosques nativos, plantaciones o eventualmente formaciones xerofíticas. Y el problema con esta definición es para nuestro punto de vista, es la inclusión de la palabra plantaciones, que tampoco está definida en el proyecto de ley. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una indicación del Ejecutivo del artículo 2 sobre los objetos del CERNAFOR, que serían la conservación, desarrollo, fomento, manejo sostenible, preservación, protección, creación y restauración de los ecosistemas boscosos y xerofíticos. Y eso significa que están ahí también las plantaciones forestales, que pueden ser nativas
o exóticas, ¿ya? Entonces, hay otra indicación de la senadora Sepúlveda que se refiere a recuperación y rehabilitación de los ecosistemas boscosos, lo cual entonces, a nuestro punto de vista, no tendría sentido preservar, proteger, recuperar, rehabilitar plantaciones forestales exóticas. Entonces, ahí habría que ajustar a nuestro punto de vista la definición de ecosistema boscoso xerofítico. Estamos muy de acuerdo con la indicación de la senadora Allende, que dejó la definición sin plantaciones forestales, ¿ya? Y nuestra recomendación es definir aparte plantación forestal y establecer las atribuciones del Servicio Nacional Forestal aparte para estas plantaciones forestales y definir exactamente cuando son exóticas o cuando son nativas. Así que esa sería mi presentación. Espero haber estado dentro del tiempo, senador. Muchísimas gracias. Justo le iba a decir que le quedaba un minuto para cerrar. Todo muy bien. Muchas gracias. gracias. Le agradezco mucho su presentación, María Sí. Isabel. A ti. Bien, a continuación le ofrezco la palabra a doña Flavia Liberona. ¿Se encuentra presente? Sí, acá está. Flavia, en representación de la Fundación Terram. Ella es la directora ejecutiva. Tiene 10 minutos para su exposición, Flavia, por favor. Buenos días, senadoras, senadores. Muchas gracias por la invitación a esta comisión. Supongo que ustedes me van a proyectar la presentación. Tenemos un problema porque no sé cómo hacerlo. A ver, podemos hacer lo siguiente. Mientras tanto, nuestro oficial de sala le colabora. Podemos pedirle a don Antonio Lara, que está conectado por Zoom, que haga su exposición. Mientras tanto, pueden hacer las adecuaciones tecnológicas. Antonio, ¿está por ahí? Está muteado. Buenos días, Perfecto. senador. Don Antonio Sí, Lara es académico de la Universidad Austral de Chile, investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Por lo tanto, es para nosotros un placer poder recibirlo en esta comisión, Antonio. muchas gracias. Tiene 10 minutos para su exposición, por favor. Muchas gracias, senador Iván Flores y demás integrantes de la comisión, y agradezco la invitación que se me ha hecho. Ahora, yo estoy en la misma situación que que Flavia, que necesito, o sea, supongo, pues yo mandé mi presentación antes, desde el 29 de noviembre, entonces necesitaría que la subieran, por favor, que la pudieran mostrar. Desde acá de Valdivia les hablo yo. Porque la tiene usted ahí sobre su computador. Puedo intentar, si A ver, ¿se ahí ve está. ahí o no? Ahí está, en pantalla completa, por favor. Ahí Lo está. tenemos nosotros las tablets, colegas. Ya está. Muy bien. Ahí está. Lo vemos Bueno. perfectamente. Bueno, voy a hacer uso entonces de mis 10 minutos. Si Bueno, puede acercarse un poquito al micrófono para que quede ahí, bien grabado. Ahí sí, perfecto. allá. Muchas gracias. Entonces, acá yo voy a hacer mis comentarios y me voy a referir brevemente a los siguientes puntos. Lo primero es celebrar y apoyar la dictación de esta importante ley y luego hacer algunas sugerencias respecto a la explicitación del trabajo conjunto con el SBAP, la definición del objeto de ley, que usted ha señalado que hay todavía debate en torno a ese punto, y las infracciones y las sanciones. Ahora, el proyecto, ¿por qué es tan bien recibido por mí y por entiendo, por la mayoría de los colegas? Porque es una tarea pendiente, ¿verdad?, desde el 2008 y nada más explícito que lo que señaló el Tribunal Constitucional al aprobarse la Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, donde señaló la inconveniencia de la mantención de situaciones constitucionalmente anómalas como las aludidas, y especialmente en este caso exhorta a su excelencia la Presidenta de la República para que regularice. Quería decir eso, transformar la CONAF de corporación privada, ¿verdad?, a un servicio público. Ahora, en el artículo 2, en lo que se refiere al objeto del servicio, este es adecuado y está acorde con el conocimiento actual sobre la materia. Y esto puesto que considera el manejo y a la vez la conservación, restauración y servicio ecosistémico y otra serie de atributos.
Ahora, introduce los conceptos de ecosistema boscoso y ecosistema xerofítico, y estos son conceptos sobre los cuales actuará el servicio. Estos son conceptos modernos, ¿verdad? Y muestran esta compatibilidad entre manejo y uso sustentable junto al de la conservación. Ahora, algunos comentarios míos respecto a esto. Varias de las funciones, algo de esto ha sido señalado por la señora Isabel Mansur, varias de las funciones del servicio forestal también están indicadas como funciones del SBAP, y esto muestra la necesidad, la complementariedad, digamos, entre estos ambos servicios, la necesaria coordinación, y este es un principio señalado explícitamente en el artículo 1 de la ley SBAP. Y también quiero destacar la importancia del trabajo conjunto, la colaboración y sinergia entre ambos servicios en estas complejas y costosas tareas, y corresponde a un nuevo paradigma que tiene que estar basado en el trabajo conjunto y colaboración, y dejando atrás una, digamos, competencia, supremacía y control de un servicio sobre otro en materias de interés y acción común, lo cual es muy, digamos, inoficioso e ineficiente para llevar a cabo la labor de cada una. Entonces, también quiero destacar que en este momento y por los últimos años se está dando una colaboración y sinergia entre ambos, entre CONAF, digamos, el Ministerio de Medio Ambiente, en el tema de programas de restauración de bosque nativo, lo que ha permitido recabar mucho más fondos y hacer estos programas exitosos, digamos, y que están logrando sus objetivos. Ahora, la sugerencia concreta que yo hago en este punto es que en la ley que crea el Cernafor, dar una redacción en el artículo 2, dar una redacción similar a la usada en la ley SBAP, y la cual en sus artículos 31 y 33, que también señaló la señora María Isabel Mansur, pero aquí lo digo bien explícitamente: dice: el servicio, refiriéndose al SBAP, deberá trabajar conjuntamente con el servicio público sectorial competente. En este caso sería el Servicio Nacional Forestal, a fin de asegurar una adecuada coordinación. Entonces, y lo otro que es importante, que esta inclusión en el texto no conllevaría ninguna modificación a la actual ley de SBAP. Ahora, en cuanto al objeto de la ley, como ya señalé, es conceptualmente correcta, pero falta definir claramente las subcategorías, porque, por ejemplo, la conservación, preservación son aplicables a bosques nativos, pero no a plantaciones forestales, y ahí están puestas todo en conjunto bajo ecosistema forestal, y mientras que el manejo sustentable es aplicable a ambas. Y aquí mi sugerencia es usar categoría, la definición, explicitar la definición de subcategoría que están en boga, están en uso, existe una cartografía para ellas, y me refiero a las categorías del catastro de vegetación nativa. Y ahí yo las señalo: bosque nativo, plantaciones forestales nativas, plantaciones exóticas y plantaciones mixtas. Y también los bosques mixtos. Ahora, en la definición hay una cosa de forma ahí simplemente que se repite, o sea, habla de formaciones xerofíticas, y en realidad eso es parte del ecosistema xerofítico. Y aquí hago también un comentario respecto a una indicación que ha hecho el senador, el señor Navarro, y que en la propuesta de formación vegetal él sugiere incluir pastizales, estepas y humedales, y en realidad esos no son, no corresponden al objeto de un servicio forestal, que tiene que estar centrado en las formaciones, digamos, arbóreas, ya no en los pastizales, estepas y humedales. Ahora, una cosa también de forma es que en el caso, cuando habla de ecosistemas xerofíticos, agregar que es propio de climas áridos y semiáridos, que está en la misma palabra xerofítico, ¿verdad? Para entender de qué se habla concretamente de ello. Ahora, como comentarios finales, yo, como dije, yo celebro y apoyo este proyecto, porque es fundamental para poner al día una cuenta pendiente para mejorar la gestión del Estado en el sector forestal, y
Otra cosa que también encuentro destacable y que espero que quede es lo que dice relación con infracciones y sanciones mediante un reglamento y procedimiento administrativo del propio Servicio Forestal. Y esto reemplazando el procedimiento actual que se basa en los juzgados policial local, el cual está ampliamente documentado por CONAF y estudios académicos que hemos realizado nosotros y otros grupos de investigación, en que el actual procedimiento es totalmente ineficaz para lograr el cumplimiento de la legislación vigente. Y a futuro, también esto puede ser, no en la ley, pero a futuro tenerlo considerado, que sería bueno considerar la creación de una superintendencia forestal, tal como existe superintendencia de medio ambiente, ¿verdad? Que dé mayores atribuciones al Estado para investigar y sancionar las infracciones. Ahora, creo que es muy importante destacar que la ley también incluye nuevos temas que no estaban antes en el ámbito, ¿verdad? En la perspectiva de formal, legal de CONAF, como es el arbolado urbano, la regulación de las áreas de interfase urbano-rural en los planes urbanos reguladores y los incendios en cuanto a prevención, planificación y control, y entrega en gran detalle los artículos que posteriormente serán incorporados a la ley de incendios forestales. Y también en forma similar, como dice la ley de incendios forestales, sería absolutamente fundamental que la ley de servicio forestal indicara que en un plazo determinado se dictará una ley relativa a las plantaciones forestales que contenga las regulaciones que rigen para esta subcategoría de ecosistema boscoso que abarca 3 millones de hectáreas y son parte fundamental del sector forestal. Y esto es especialmente importante, pues debe de haber una ley que reemplace el actual decreto ley 701 que ha sido anunciado que se va a derogar. Así que muchas gracias, estoy en el tiempo, me quedo un minuto y medio cedido a otros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Lara. Hemos tomado debida nota y además su exposición queda registrada en el acta y a disposición de las y los señores senadores y sus asesores para, si lo consideran, poder sugerirlas a través de indicaciones formales que es nuestra atribución de parlamentarios. Lo invitamos a poder seguir escuchando el resto de la sesión si usted lo tiene a bien, doctor Lara. Bueno, ahora sí tenemos a Flavia, ya está preparada con toda la tecnología a su disposición. Muy bien, tiene 10 minutos. Muchas gracias, senador. Le pido disculpas, pero No, por no favor. nos había llegado el link para conectarnos a la sesión, así que estábamos un poco aquí desordenados. Partimos entonces. Bueno, mi nombre es Flavia Liberona, soy directora ejecutiva de la Fundación Terram. Me acompaña Rodrigo Herrera, ingeniero forestal, que dirige el proyecto Tayú, y Eliana Chong, periodista de Fundación Terram. Nosotros, voy a hacer una breve reseña, hemos trabajado desde hace muchos años en el tema forestal, biodiversidad, tanto en lo que tiene que ver con este proyecto que hoy día se discute, el CERNAFOR, como en el proyecto y hoy día ley SVAP 21.600. Algunas de nuestras publicaciones están ahí. Recientemente hemos reeditado un libro que se llama Erosión de suelo y crisis hídrica, que está actualizado y que les vamos a dejar algunas copias, igual que este documento sobre bosques y matorrales de la zona central de Chile, que han sido motivo de preocupación para nosotros. Además, durante años yo fui miembro de el Consejo de la Ley de Bosque Nativo y posteriormente del Consejo de Política Forestal. Yo hoy día, Rodrigo Herrera, que me acompaña, es miembro del Consejo de Política Forestal, por lo tanto, entendemos, digamos, que aquí hay una problemática súper relevante para el país. Y de hecho, nosotros a través de este proyecto que se llama Tayú, que es un proyecto apoyado por la Unión Europea, estamos trabajando en identificar brechas en la normativa forestal en torno a todo lo que tiene que ver sobre todo con ecosistemas mediterráneos, ecosistemas de la zona central de Chile, que nos preocupa enormemente. A partir de este proyecto nosotros hemos hecho un trabajo territorial importante acá en la región de Valparaíso con talleres y tenemos un diagnóstico
identificamos brechas con las comunidades y estamos generando un documento que estará listo probablemente en marzo sobre política pública, el cual nos gustaría en ese momento hacerles llegar. Por lo tanto, cuando se instala nuevamente esta discusión sobre el Servicio Nacional Forestal, para nosotros es un momento relevante, dado que muchas de las cosas que hemos estado mirando durante estos 2 años más o menos que lleva el proyecto, tienen que ver con el Servicio Nacional Forestal. Y por ejemplo, algunas cosas que voy a leer en brechas de implementación de la normativa forestal chilena, tiene que ver con el régimen de intervención de las especies declaradas monumentos naturales, que la Convención de Washington es bastante estricta, sin embargo, en la normativa chilena no lo es. También tenemos que, y hemos durante años desde Fundación Terram presionado al Ministerio de Agricultura para la actualización del decreto 68. La senadora Sepúlveda, es parte de una solicitud de dictamen en el cual Contraloría le ordena al Ministerio incorporar nuevas especies, cosa que a la fecha no ha sucedido. También en en la ley de bosque nativo, desde su creación se establece el concepto de corredores biológicos. Sin embargo, ni CONAF ni el Ministerio de Agricultura en la ley 20.283 han implementado esto. Todo lo que tiene que ver con transparencia activa en CONAF. De hecho, la ley 20.283 dice que los planes de manejo deben estar disponibles en la página web y no lo están. Y un montón de cosas que tienen que ver con una modificación que se hizo al reglamento de aguas, suelos y humedales de la ley de bosque nativo, en el cual facilita la eliminación de especies forestales o especies vegetacionales xerofíticas en la zona, en los ecosistemas mediterráneos, permitiendo la sustitución, por lo tanto, de estas especies por plantaciones de frutales. Eso en términos generales es lo que hemos estado trabajando. En términos del tema forestal nacional, nosotros creemos que el país está estancado desde la promulgación de la ley 20.283. No han habido avances significativos en la materia. Hace un par de semanas, el ministro de Agricultura anunció un nuevo modelo forestal. Sin embargo, no se conoce mucho en qué consiste este nuevo modelo forestal. Por lo tanto, entendemos que hay un trabajo en el ministerio, particularmente en ODEPA, sobre esto, y creemos que es importante reforzarlo y complementarlo con otras visiones. Sobre todo porque Chile tiene que cumplir en su contribución nacional determinada con ciertos compromisos forestales y no lo ha hecho, ¿ya? Tenemos compromisos que cumplir al año 2025 y a partir, yo diría, del próximo año, se tiene que empezar a renovar nuestra NDC porque tenemos que presentar una nueva contribución nacional determinada el año 2025. Se presentan cada 5 años y todos sabemos, los que hemos seguido la implementación de la NDC o de la ley de cambio climático o de los temas forestales, que hoy día el tema de recuperación de bosque es un tema tremendamente importante porque los bosques absorben. Mientras las industrias emiten, los bosques absorben y de esa manera podemos llegar a la carbono neutralidad. Sin embargo, las metas planteadas ahí no se van a cumplir desde ningún punto de vista, ¿ya? Y en ese sentido queremos poner también ahí la atención. Creemos que todo el tema forestal y manejo de bosque nativo puede generar una industria y un empleo más allá de lo que hoy día hacen las plantaciones forestales, especies exóticas, que estamos exportando celulosa y madera, sino que hacer a lo mejor un encadenamiento productivo mucho más sustentable y acorde con las necesidades del país, del mundo, y en ese sentido insistimos en la importancia de un nuevo modelo forestal.
También, digamos, en ese sentido, recalcamos la falta de regulación para las formaciones vegetacionales nativas y particularmente las xerofíticas y, bueno, todo lo que tiene que ver con prevención y combate de incendios forestales. Entonces creemos que hay un montón de desafíos que tenemos en los cuales tenemos que atender como país y en ese sentido el Senafor puede ser un tremendo aporte. Creemos que hoy día es necesario que este proyecto de ley sea tramitado con urgencia y sea aprobado con urgencia, porque llevamos ya muchos años de retraso. El primer proyecto de ley de Servicio Nacional Forestal fue presentado en el gobierno de Sebastián Piñera el año 2011 y no fue ni siquiera tramitado porque no había quórum. Y luego está este proyecto, digamos, que hoy día ustedes están discutiendo y que ingresa tras los incendios forestales del año 2017, que ya está aprobado en la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, nosotros creemos que es un momento muy relevante para salir de este estancamiento y avanzar con algunas mejoras y condiciones que podría tener este proyecto de ley. Fundamentalmente creemos que hay que mirar en conjunto tanto el proyecto de ley de Senafor como la ley 21.600 sobre la creación del Servicio de Biodiversidad y áreas protegidas, porque se podrían generar algunos inconvenientes. ¿Ya? Y voy a tratar de ir rápido, pero básicamente queremos señalar que el artículo 2, la indicación del Ejecutivo del 19 de julio, señala que es objeto la conservación, el desarrollo, fomento sostenible, preservación, protección, creación y restauración de ecosistemas boscosos y xerofíticos. Y en ese sentido, algo que ya me parece que dijo María Isabel Mansur es aclarar los conceptos, ¿ya? No puede, y este aclarar tiene que ver con dos cosas. Una, aclarar, digamos, qué se entiende por cada uno de estos temas. Dos, poner en concordancia lo que se señala respecto a restauración. El concepto de restauración no está en la legislación forestal, no existe. Por lo tanto, no está en la ley de bosque nativo, en la 20.283. Ahí se habla de recuperación, rehabilitación, hay otras técnicas y por lo tanto ahí se va a producir una discordancia, ya si estamos ocupando un nuevo concepto y no está bien definido. Y por otro lado, nosotros creemos que el concepto más amplio en términos de ecosistemas boscosos y xerofíticos es formaciones vegetacionales nativas y puede incluir las xerofíticas y separar evidentemente plantaciones forestales tanto nativas como exóticas, porque en todo el proceso de restauración evidentemente hay plantación forestal, por lo tanto no se puede eximir, pero ahí hay que poner un énfasis en el que sea nativo. Y también nos parece que es importante dentro del objeto poner la prevención a incendios forestales. Luego, hay un problema de concordancia entre el objeto del proyecto de ley del Servicio Nacional Forestal con el objeto de la ley 21.600 en relación a que el objeto de la ley de 21.600, perdón, dice que tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, que es un concepto amplio, mientras que en el objeto del proyecto de ley de Senafor dice el manejo y uso sustentable de bosque y demás formaciones vegetacionales del país, de los componentes de la naturaleza y de los componentes de la naturaleza asociados a esta. En ese sentido, hay como un uso del lenguaje que debería ser más concordante entre diversidad biológica probablemente, que es más adecuado, y patrimonio natural,
que la naturaleza, que es un concepto bastante más ambiguo, ¿ya? Y en ese sentido nosotros creemos que hay que concordar, no se me vaya a caer esto, estos conceptos. Y en ese sentido proponemos que haya algún nivel de trabajo técnico, entiendo que lo ha habido, pero que apunte a ciertas cosas que han ido saliendo en estas presentaciones respecto a la coordinación entre el Ministerio de Agricultura y el de Medio Ambiente para que estas dos legislaciones que son sumamente relevantes para el país en términos de protección de la biodiversidad se articulen de una forma coherente. Luego tenemos en relación al artículo 3, nuevamente tenemos que hay un problema con definiciones. Entonces ahí nosotros creemos que hay que redefinir formación vegetacional, como ya lo he dicho, que no solo incluya bosques y matorrales, incluye la definición de formación vegetacional nativa, plantación, perdón, todo mal, ahí sí, plantación forestal y nativa, y incluir definiciones de manejo sustentable, protección, conservación, emprendimientos económicos, protección, prevención y combate de incendios. Se me va, perdona, pero es que estoy tratando de hacer un cambio aquí para poder leer la pantalla y voy a tomarlo desde acá. En el siguiente artículo, creemos que, y esto es súper importante desde nuestro punto de vista, que el proyecto de ley del Servicio Nacional Forestal es un proyecto de ley en un sentido débil en términos de las atribuciones que le entrega el servicio, ¿ya? Porque el proyecto habla de ejecutar las políticas, planes, programas y acciones destinados a la creación, conservación, etcétera, ¿ya? Después la indicación habla de coordinar y ejecutar las políticas, planes y programas, pero no le da atribuciones para establecer, definir, velar, garantizar que son las que debería tener un servicio público de esta naturaleza. En ese sentido, nos parece que de alguna manera se minimiza o se aliviana, digamos, el rol que debería tener este servicio, sabiendo además que el sector forestal en Chile es un sector importante, que contamos con tanto ecosistemas boscosos o de formaciones vegetacionales nativas importantes y plantaciones forestales importantes. Por lo tanto, no podemos crear un servicio que sea débil, sino que creemos que el servicio debe ser un servicio fuerte, capaz de establecer regulaciones, definir, velar y garantizar la gestión forestal o la gestión de los ecosistemas vegetacionales de forma integrada y coordinada, por supuesto, con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Acá viene una tabla que en relación a... no, está bien. Que tiene que ver con la prevención de incendios. Sabemos, y yo les decía al principio, dos cosas. Uno, que para lograr la carbono neutralidad necesitamos captar emisiones de gases de efecto invernadero y eso se hace importantemente a través de los bosques. Es lo que hoy día está cuantificado. También se habla hoy día de que las macroalgas podrían ser importantes captadores, pero todavía no hay metodología. Por lo tanto, lo que hoy día tenemos en nuestra contribución nacional determinada es que los bosques son los que captan y son los bosques nativos y no las plantaciones forestales, porque todo lo que capta una plantación se pierde con la corta, con la cosecha, ¿ya? También sabemos que estamos en cambio Tiene climático. 2 minutos, doña Flavia, por favor, Ok. para ir cerrando.
estamos en cambio climático y la Organización Meteorológica Mundial dice que este año hemos subido respecto a la era preindustrial 1,4 grados Celsius. Entonces los incendios forestales se vienen. Y aquí lo relevante para nosotros es cómo afrontamos y cómo a través de este proyecto de ley se afronta el tema de los incendios forestales. Y creemos que este proyecto de ley es débil en todo lo que tiene que ver con prevención. Y el cuadro muestra, no lo voy a leer porque me queda poco tiempo, cuánto se ocupa en prevención, pero claramente es un porcentaje muy menor, un 5% respecto del total que se usa en el manejo de incendios. Luego está este artículo que habla de los planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados, que está en la ley 21.600, ¿ya? Y que esta declaración la haría el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y que el Servicio Nacional Forestal, tanto para estos planes de manejo de ecosistemas amenazados, áreas degradadas y planes de restauración ecológica a cargo de biodiversidad, tendría que emitir un informe. Nuestra pregunta es aquí, ¿qué pasa con estos informes? Porque aquí hay un espacio de ambigüedad. Y la pregunta es, ¿qué pasa si el informe del Servicio Nacional Forestal es negativo? Entonces, lo que nosotros creemos es, primero, que lo que está en la ley del SVAP o 21.600 son ellos los que tienen la competencia para decretar esta área. Y segundo, que él debe indicarse de alguna manera que el Servicio Nacional Forestal tiene que emitir un informe técnico. No es un informe político, no es una evaluación general, sino que es un informe técnico, sustantivo, que concurra, digamos, a la declaratoria de estos ecosistemas. Y cerramos, por favor. Y cerramos. Entonces, esto se los dejo y básicamente con lo que quiero cerrar es que necesitamos un Servicio Nacional Forestal fuerte, con competencias claras para hacer una gestión forestal, sobre todo que permita de alguna manera posicionar encadenamientos productivos y mejora sustantiva en el manejo de bosque nativo, que tenga un componente importante en prevención y combate de incendios forestales, que contribuya sustantivamente, digamos, no como hoy día lo tenemos, al cumplimiento de nuestras contribuciones nacionales determinadas, y en ese sentido es importante mirarlas y mirar la ley de cambio climático. Y también me parece o nos parece hoy día muy relevante que algunas definiciones se especifiquen y que haya un trabajo coordinado entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura para subsanar las diferencias, respetando las competencias que tiene cada uno de estos ministerios. Pero por sobre todas las cosas, este nuevo servicio esperamos que salga pronto y que tenga de verdad competencias para hacer una gestión, y no solo sea un servicio débil que coordina o ejecuta, sino que un servicio capaz de proponer y de velar por el mantenimiento de nuestros ecosistemas forestales y formaciones vegetacionales nativas. Gracias. Muchas gracias, doña Flavia. Su exposición también queda a disposición de las y los señores senadores, y queda además dentro del acta de esta sesión. Muy bien, a continuación vamos a ofrecerle la palabra a don Paco González, que es asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional. Había una exposición pendiente de hacer, la habíamos postergado y tenemos esta oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente, por su intermedio, junto también a saludar a la senadora y senadores. Se solicitó y se envió en el informe, el documento en papel, respecto a las definiciones relacionadas con el objeto del proyecto, ya que ha sido un tema que lo han tocado varios especialistas.
y se analizó la definición que está en el primer informe y a la vez también a la indicación que presentó el Ejecutivo en el último periodo antes mencionado por en los expositores anteriores. Respecto a las definiciones, ¿qué se puede qué se puede señalar? Que hay ciertos puntos que quedan abiertos respecto, por ejemplo, en el último informe que habla sobre que menciona bosque y demás formaciones vegetales y los demás componentes naturales. En el caso de los componentes naturales, debería quedar explícito, ya que podría tocar otros componentes naturales como son el agua, qué sucede con el agua en este tipo de formaciones, en el suelo, qué se va a hacer con el suelo de estos cultivos o plantaciones o bosques, qué es lo que sucede con ellos, ya que también quedaría también en el caso de en los planes regulados, en los planes que se tienen que elaborar en el momento de los planes de manejo forestales, qué va a suceder en el caso cuando hacemos esta transición de suelo agrícola o la desafectación de suelo forestal agrícola, ¿cómo va a quedar eso? Tampoco, yo creo que es importante indicarlo dentro de cuáles son los componentes realmente que se va a tocar respecto a este caso. En el caso, otro punto que establece también, se establecen definiciones que se plantearon acá, que tiene que ver con bosques, que se buscó literatura científica, se dejó un poco lo que estaban señalados acá en los proyectos de ley para que tengan más definiciones al momento de la toma de decisión. Y en general, cuando se habla de ecosistema, hay que señalar que el ecosistema involucra todo, involucra lo que son las plantas, los animales, los insectos, los microorganismos, el suelo, el agua, es decir, involucra todo, es todo el entorno. Hasta hay algunos especialistas que involucran, que dicen que en el ecosistema también está el ser humano, es decir, también es bastante amplio el concepto. Entonces, por lo mismo también es importante, yo creo que acotar, especificar bien a qué nos estamos refiriendo para que después no vayan choques al momento de la interpretación de la ley y tampoco exista también otra subinterpretación con el servicio de biodiversidad, que también puede existir ciertos choques más o menos de concepto. Eh, También hay un concepto que se llama el ecosistema boscoso que se integró en la última indicación que realmente, de hecho, la RAE, boscoso, es sinónimo de forestal, planteando más o menos, es decir, ahí netamente es un cambio de ecosistema forestal a un sistema boscoso, así que ahí habría que la definición es parecida en ese sentido. Y lo que tiene que ver con las formaciones xerofíticas, sí, como lo dijo el primer presentador, existe una reiteración en el concepto cuando establece que es de ecosistema seco. Cuando es xerofítico se entiende que es que viven en ambientes secos, entonces no es necesario reiterar. Y viendo más o menos cómo están las condiciones hoy en día con el cambio climático, definirlo a cierta área en específica en algunas definiciones, yo creo que lo dejaría más bien como formaciones o ecosistemas xerofíticos, sin definir que sea de ambiente seco, porque su definición lo establece por per se. También revisando también dentro de las discusiones del primer trámite legislativo, apareció otra definición, que era la biocenosis, que también lo propuso otro, que la biocenosis, que es el conjunto de interacción entre plantas y animales que viven en conjunto y ocupan un área en común. Esta también se establece, ¿por qué? Porque también se habla de la fitocenosis y la zoocenosis, que la fito es con la relación solamente de las plantas y la zoocenosis animal. Y esto también lo puse dentro del informe para que también lo tuvieran como un insumo que salió en la primera discusión, en el primer trámite legislativo de este proyecto. Eso más o menos es en qué consiste el proyecto en la petición relacionada a las definiciones con el objeto del proyecto. Muchas gracias, don Paco, por su exposición. Vamos a dejar las preguntas para el final, una vez que concluyamos con la última exposición. También ofrecerle la palabra al director de la CONAF, que se encuentra presente. Entiendo que te estaban recibiendo un avión
pero había que optar o seguir avanzando en el proyecto más importante que ha tenido la CONAF en los últimos años o recibir el avión. Para eso hay otras personas. Así que muy bien que haya venido a la comisión. Carolina, por favor, si puedes hacer la exposición. Perdón. Allá donde... en esta sala tenemos la cámara del sistema de grabación, por lo tanto puede girar un poco el computador. Me acabo de dar cuenta que don Paco quedó fuera de cámara recién. Si lo pueden, eso, ahí. Bueno, Carolina representa a todas y todos los asesores legislativos de los 5 parlamentarios que conformamos la Comisión Permanente de Agricultura. Va a ser la vocera, pero el trabajo obedece al esfuerzo que han hecho los 5 asesores legislativos con el asesor legislativo del Ejecutivo y escuchando también a representantes de gremios y otras organizaciones. Eso es lo que entiendo, si no me corrigen, por favor. Carolina, tienes los 10 minutos. Gracias, presidente. No sé por qué técnicamente no se ha proyectado. Ya, tiene un desfase. Se está abriendo en este momento. Bueno, para iniciar, como usted bien dijo, muchas gracias. Como usted bien dijo, nosotros nos conformamos en una mesa de asesores, los asesores de los 5 senadores de esta comisión. Se suma Javier Palominos y Catalina Núñez del Ministerio de Agricultura. Y recogimos el mandato que ustedes nos entregaron para poder revisar las exposiciones de los sindicatos y ver en el fondo cómo conversaban estas observaciones con el proyecto de ley y con las últimas indicaciones del Ejecutivo. Vimos, nuestra metodología de trabajo en un principio fue recoger todas las observaciones de los sindicatos. En sus carpetas tienen un comparado. En ese comparado vienen incluidas observaciones respecto del objeto y las funciones que luego por hacer un trabajo más eficiente nosotros decidimos dejar de lado en esta oportunidad y las vamos a analizar a propósito del articulado cuando ustedes lo comiencen a votar. Precisamente a propósito de lo que decía la señora María Isabel Mansur, la señora Flavia, lo que nos dijo Paco recién, respecto de las definiciones, objeto, porque excede lo que era la materia de este momento. Dicho eso, vamos a pasar directamente. El comparado que ustedes tienen es un poco más extenso y tiene los fundamentos un poquito más desarrollados que lo que yo voy a exponer ahora, por una cuestión de tiempo. Respecto del bienestar, existen entre las 3 agrupaciones, CITREM, FENACIC y SINAPROF, existen 3 preocupaciones centrales. La primera de ellas son las casas, las cabañas que han construido con recursos propios y que están actualmente en terrenos de CONAF. La segunda tiene relación con el patrimonio del bienestar y la tercera con los derechos adquiridos por los trabajadores. De lo más simple a lo más complejo, los bienes que están en el patrimonio del bienestar y los derechos adquiridos son traspasados al nuevo bienestar que se va a conformar en el CERNAFOR. Así lo dice explícitamente el artículo 4º transitorio, que copié, se va a proyectar en un segundo, y señala: el servicio de bienestar, a que se refiere al artículo 17, deberá resguardar los derechos y beneficios adquiridos por los trabajadores afiliados, por aquellos que jubilaron y que pueden afiliarse a este nuevo servicio, conforme lo establecido en la ley. Por lo tanto, ellos tienen asegurados los derechos, se va a resguardar los derechos y el patrimonio también va a ser traspasado. Ahora, ¿qué pasa con las cabañas? ¿Qué pasa con las casas de huéspedes? Es un problema que excede a este proyecto, porque las cabañas, si bien fueron construidas, habilitadas o equipadas con dinero de los trabajadores de CONAF, fueron construidas en terrenos que no son propios, que son de CONAF. Por lo tanto, aquí hay un problema del derecho civil. Se trata de casas, se trata de cabañas que son inmuebles por adherencia, siguen la suerte del terreno. Por lo tanto, si el terreno es traspasado al SVAP, esas cabañas también se traspasan al SVAP. ¿Ya? En ese punto, le importaba mucho a los sindicatos poder seguir utilizando o administrando estas cabañas. Conversamos con el Ejecutivo, revisamos texto y efectivamente existe un artículo en el que señala que ellos van a poder seguir utilizando estas cabañas sin ningún problema.
los trabajadores que están actualmente en el bienestar, los que se jubilen y pasen al nuevo bienestar, los trabajadores de CONAF van a poder seguir utilizándolas. Administrándolas va a ser complejo porque forman parte del SVAP. Ahora, como es el terreno, pasa al SVAP, lo mismo en la cabaña, esa parte es compleja, pero ellos la van a poder seguir utilizando igual. En el fondo, el dinero que ellos pusieron para implementar estos inmuebles no lo pierden porque las cabañas las van a poder seguir utilizando. Eso con respecto al bienestar. En cuanto a la situación laboral, acá es un poco más salpicado el tema, porque todos los sindicatos tienen distintas apreciaciones. Por ejemplo, CITREM señala que no están de acuerdo con que existan distintas formas de nombrar a los funcionarios, con que algunos sean por concurso, que otros sean por alta dirección pública, y además piden una mayor asignación presupuestaria para poder corregir las inequidades que existen entre los trabajadores. En ese sentido, nos señala el Ejecutivo, y tal vez más adelante Javier va a poder mencionar en detalle, pero nos señalan que no es posible establecer que los directivos tienen que ser por alta dirección pública, por la naturaleza del cargo que van a ejercer. Por lo tanto, no podrían hacer que todos sean nombrados de la misma manera. Y con respecto al presupuesto, que esa también es una observación que tiene SINAPROF, el informe financiero del proyecto es el informe financiero actual, pero se va a actualizar cuando el proyecto esté más avanzado en trámite, cuando esté la ley lista, porque no pueden ir en el fondo mes a mes actualizando el informe financiero para ver, y este proyecto, como ustedes saben, viene de la Cámara, ha tenido bastante tramitación, por lo tanto, hay recursos para los sueldos y para el personal. Habría. ¿Ya? FENACIC y CITREM están de acuerdo con estar regidos por el Código del Trabajo. Ellos están de acuerdo con esta situación. SINAPROF, ellos postulan que esta mixtura es un poco extraña, el hecho de ser funcionarios públicos y estar acogidos al Código del Trabajo, pero en el fondo no hay que olvidar que todos son funcionarios públicos, independiente de la calidad contractual que tenga, independiente de que sean planta, contrato, honorarios, Código del Trabajo, todos siguen siendo funcionarios públicos. Y esto lo voy a enlazar inmediatamente con las normas de probidad que se aplican. El Ejecutivo ingresó una indicación que aplica normas de probidad, normas relacionadas con las destinaciones de los trabajadores y respecto a información que deben entregar. Esas normas existen actualmente en el Estatuto Administrativo General, son aplicadas a todos los funcionarios públicos. Por lo tanto, siendo los trabajadores del CERNAFOR funcionarios públicos, deben estar sometidos también a este estándar. Y en ese sentido, la mesa de asesores coincidió en que es un estándar que debe mantener el servicio público, los funcionarios públicos, por más que estén contratados por Código del Trabajo. En ese sentido, FENACIC está de acuerdo con las normas de probidad del Estatuto Administrativo que les sean aplicadas. Ellos no tienen problema. Están de acuerdo con tener una jornada de trabajo propia del sector público de lunes a viernes. Están de acuerdo también con el tema de la distribución de jornada. Ahí ellos hacían una salvedad, pedían que la palabra flexibilidad, respecto de la facultad que tiene el director para fijar jornada, pedían cambiar la palabra flexibilidad por distribución, pero eso ya está en una indicación que ingresó el Ejecutivo en el artículo 9. La palabra ya está reemplazada, por lo tanto, esa situación ya está resuelta. Solicitan además capacitaciones, que las capacitaciones y el estándar de responsabilidad disciplinaria sea un símil del SVAP, que esté redactado en los mismos términos que está redactado en el SVAP. Y efectivamente está redactado en los mismos términos e incluso se mejora las normas respecto de los trabajadores del CERNAFOR. Ahí Javier Palominos nos comentaba que ellos han hecho un esfuerzo por actualizar la situación laboral de todos los funcionarios públicos. El último servicio fue el SVAP, por lo tanto ya hay como un nuevo estándar de calidad laboral. Y respecto de los trabajadores en el CERNAFOR, nuevamente se está actualizando y se está recogiendo para mejorarlo aún más. Entonces, no va a ser idéntica la redacción porque se buscan esas mejoras, pero siempre en beneficio de los trabajadores. SINAPROF señala
que los trabajadores quedan precarizados porque no existe carrera funcionaria, no hay dotación, aumentaron las causales de despido y las sanciones. ¿Por qué señalan esto? Porque no está en el proyecto de Sernafor, no hay un artículo que diga que se les reconoce el derecho a carrera funcionaria. Ahora, para despejar inmediatamente el punto, ningún servicio tiene un artículo que diga que se les reconoce el derecho a carrera funcionaria. Que el derecho a, o sea, la carrera funcionaria está reconocida, en el proyecto en Sernafor está reconocida, mas no hay un derecho a carrera funcionaria. Eso no existe en ningún servicio público y chequeamos varios para comprobar que así fuera. Aumentan las causales de despido y sanciones, eso lo voy a mencionar un poquito más adelante a propósito de la evaluación de desempeño. No hay indemnización, ellos señalan que no se va a indemnizar a los trabajadores por este traspaso y efectivamente no hay indemnización porque ellos van a continuar en modalidad Código del Trabajo, pasan de CONAF a Sernafor, pero siguen en modalidad Código del Trabajo. Por lo tanto, manteniendo su trabajo y en la misma calidad contractual, no habría nada que indemnizar desde el punto de vista jurídico. Las normas señala también SINAPROF, que no están de acuerdo con la facultad del director nacional para fijar las jornadas. Ahí hay una diferencia con FENACIC. FENACIC sí está de acuerdo, SINAPROF no está de acuerdo y cree que deben consultar al director del trabajo. Nos vamos a encontrar varias veces con observaciones de este tipo con SINAPROF porque ellos consideran que si los trabajadores están regidos por el Código del Trabajo, entonces debe ser la autoridad competente para resolver los problemas el director del trabajo, consideran que no deben aplicarse las normas del sector público, porque ellos quieren un poco depurar, dejar solamente funcionarios públicos o solamente Código del Trabajo. Por lo tanto, nos vamos a encontrar varias veces con esto. Señalan que las normas del estatuto administrativo que se incorporan estarían chocando con el Código del Trabajo y la Constitución Política de la República. ¿Por qué? Porque el Estatuto Administrativo contempla la posibilidad de destinar a los funcionarios, establecer destinaciones. Con esto los demás sindicatos están de acuerdo, pero chocaría de cierta forma con el artículo 12 del Código del Trabajo, que señala que no se puede mover a un trabajador sin que exista en el fondo su consentimiento y que no sea en su menoscabo. Ya no chocan, la verdad no chocan. Nosotros lo analizamos, no existe tal choque y a mayor abundamiento estas normas se van a aplicar, las normas del estatuto administrativo se van a aplicar para los nuevos funcionarios de Sernafor, cuando eventualmente existan, pero quienes actualmente pasen Código del Trabajo a Sernafor, Código del Trabajo, van a mantener sus jornadas, no los van a destinar a otras partes. En el fondo eso fue un acuerdo, entiendo que fue un acuerdo al que llegaron con los trabajadores y que se iba a materializar en el proyecto. Bueno, y nuevamente ellos señalan, y con respecto a la información de situaciones personales, es un artículo del Estatuto Administrativo que señala que el funcionario público debe entregar información personal de su familia cuando así lo requiera un jefe, un superior. Por supuesto, también es una norma de probidad que nos podemos imaginar distintos escenarios donde sea necesario conocer alguna información de la familia y en resguardo netamente del interés público. Y nuevamente, ellos son funcionarios públicos, por lo tanto no hay problema que estén sujetos a estas normas. Y señalan que no corresponde normar a los trabajadores por el estatuto administrativo, porque son Código del Trabajo, pero en el fondo eso ya es que nosotros consideramos que esa es una discusión ya superada. Respecto a la carrera funcionaria, algo dije brevemente, solicitan... Perdón, Carolina, ¿sí? está fijada a eso. Sí, es que tiene un delay pequeño de unos segundos cuando yo traspaso. Ya. Muy bien. Con respecto a la carrera funcionaria, ellos piden que se establezca el derecho a la carrera funcionaria dentro del servicio con sistema de promoción de grado, asegurando la capacitación, el perfeccionamiento. Y como mencioné hace un rato, eso está reconocido en el proyecto de ley, la carrera funcionaria. Está asociado a la evaluación de desempeño, porque si ellos se desempeñan bien es un resultado, si no lo hacen es otro. Y el informe financiero también contempla un ítem para la carrera funcionaria. Por lo tanto, tal vez una solución que nosotros consideramos como asesores es que quede en la historia de la ley, ratificada por ustedes como senadores, que sí existe carrera funcionaria para el Sernafor, que lo mismo pueda señalar el Ejecutivo en su respectivo momento, para que ellos no tengan duda de que sí está la carrera funcionaria, independiente de que no hay un artículo que diga se reconoce el derecho a carrera funcionaria
porque eso no se puede hacer técnicamente, no sería correcto. FENACIC señala que están de acuerdo con la existencia de contratos indefinidos vía concurso público y están de acuerdo con los concursos internos de promoción. Ellos no tienen problema en ese sentido. Por el contrario, SINAPROF señalan que si no existe carrera funcionaria, no es adecuado que el director nacional realice concursos internos de promoción porque sería algo propio de la carrera. Y señala que hay una suerte de contradicción porque no existe carrera funcionaria, pero a la vez la planta se deja para los directivos, no así los trabajadores. Nosotros consideramos que acá se aseguró un mínimo que es similar al del SBAP. Está tratado en los mismos términos. Por lo tanto, ya eso se legisló, fue aprobado, se va a implementar y en Cernafor se está haciendo lo mismo. No es una innovación y no va tampoco en desmedro de los trabajadores. Y con respecto a la evaluación de desempeño personal y el término del contrato laboral, CITREM tiene dudas respecto de qué régimen jurídico es el que funciona cuando se va a desvincular a un trabajador. Tienen esta duda legítima porque ellos son Código del Trabajo, a la vez se les aplican normas del Estatuto Administrativo y existe esta evaluación de desempeño deficiente. Entonces, ellos se plantean en una situación de no saber qué normas los rigen para saber cómo va a terminar su contrato. Desde el Ejecutivo nos señalan que les han expuesto la respuesta, pero consideramos como asesores que tal vez hay algo que no está quedando claro y sería bueno, en el fondo, mejorar la comunicación, aclarar para este ítem. FENACIC critica que esto va relacionado también con reglamentos, lo voy a mencionar brevemente, critican que se dicte por el ministerio este reglamento de evaluación de desempeño sin la participación de los trabajadores. Ya, ahí hay un problema porque es un reglamento que va a evaluar cómo se desempeñan o las sanciones o los términos de las relaciones laborales y ellos quieren participar en esa elaboración. Después voy a ahondar en el tema reglamentos. Sin perjuicio de eso, ellos están de acuerdo en las causales de término de la relación laboral del Código del Trabajo y que los casos de evaluación deficiente. Perdón, Carolina, estamos a 6 minutos de finalizar la sesión. Pido 10 minutos de prórroga para poder cerrar esta exposición y poder tener claro, digamos, cuál fue el resultado al que llegaron los asesores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sabemos que hay otras comisiones, tiene que presidir otras, sin embargo, prorrogamos. Gracias. Gracias, presidente. Estamos terminando de todas formas, así que va a ser rapidito. Señala FENACIC que ellos están de acuerdo con las causales de término de la relación laboral del Código del Trabajo y que en los casos de evaluación deficiente también se termine la relación laboral. O sea, ellos no pretenden que las personas mal evaluadas se queden en el servicio. SINAPROF critica que existan nuevas causales de despido adicionales a las del Código del Trabajo. Nuevamente, ellos consideran, si estamos regidos bajo el Código del Trabajo, no nos pueden aplicar una causal externa, como sería la evaluación de desempeño deficiente. Entonces ellos dicen, es más gravoso, nos están incluyendo una causal más de término de contrato, que sería esta evaluación. Y ellos dicen que ya existe un reglamento de evaluación de desempeño y no sería necesario redactar otro reglamento para estos fines. El nuevo es para agregar esta causal y consideran que eso es nocivo. Y señalan que si se mantiene esta norma, debieran existir mecanismos de reclamación, que los trabajadores puedan reclamar del resultado de la evaluación. Eso nos parece atendible, lógicamente, el derecho a réplica que puedan tener. ¿Qué observamos nosotros? Las sanciones o el término de la relación laboral siempre van a estar sujetas a un sumario administrativo, no los van a despedir inmediatamente, no va a ser intempestivo. Ellos, recordar nuevamente, son funcionarios públicos. La evaluación de desempeño sigue el estándar que está en SBAP. Incluye mejoras como la elaboración de un manual de evaluación con participación de los trabajadores. Esto no se ha desarrollado en otros servicios antes. El Ejecutivo dicta los reglamentos porque es su facultad y en esta etapa se está incluyendo, perdón, en este reglamento se está incluyendo una etapa de participación de los trabajadores. Eso es súper novedoso. Para el derecho administrativo también es algo súper interesante porque probablemente los nuevos servicios también quieran incluir a los trabajadores para esto.
Entonces, por lo tanto, es bueno, lo evaluamos como algo positivo que puedan participar. Y estamos de acuerdo con que deben existir estas evaluaciones de desempeño porque ellos son funcionarios públicos, ejercen un rol público, tienen recursos públicos, por lo tanto, todo lo que cautela y resguarde esos intereses va a estar visto como positivo. Respecto al traspaso, consideran muy adecuado y les parece bien que sea por el solo Ministerio de la Ley y sin solución de continuidad, que fue algo que sostuvieron varias mesas de trabajo con el Ejecutivo, lograron arribar a esa redacción y lo valoran muy positivamente. Insisten en la necesidad de que el traspaso sea en un solo decreto. El Ejecutivo nos mencionó que eso va a ser así también. Les preocupa la mención a la dotación máxima. Ellos creen que al estar hablando de dotación máxima no se pueden agregar nunca más trabajadores, pero eso no es así, no es un techo, no es un tope. También queda claro y también creemos que es un problema de comunicación con ellos, que entiendan que la dotación máxima no va a ser para siempre ese número y que nunca más van a haber trabajadores de Sernafor en eso. Lo demás ellos consideran que se logró acuerdo en la mesa de trabajo con el ministerio. Y respecto de la cantidad de trabajadores que se traspasan, SINAPROF dice que no hay claridad respecto a la cantidad de trabajadores que se traspasan, pero sí hay claridad porque todos los trabajadores, y así lo señala también el proyecto, todos los trabajadores que estén en ese momento con un contrato vigente pasan a Sernafor o a SBAP según corresponda. Por lo tanto, no habría duda respecto de quiénes van a ser traspasados. Si a la persona le falta un mes, va a ser traspasado igual por ese mes que reste. No hay duda en ello. Y los trabajadores transitorios, esencialmente brigadistas, bueno, pensamos nosotros que van a ser contratados porque son las personas en Chile que tienen manejo respecto de incendios, pero van a ser llamados en su momento cuando así lo necesite la emergencia. No son, o sea, son transitorios, no son trabajadores permanentes. Nosotros acá lo que recomendamos más que un cambio normativo es explicitar que todos los trabajadores con contrato vigente pasan a Sernafor o a SBAP según corresponda, pero que eso quede claro y que no haya ninguna duda que todos van a ser traspasados. Eso es lo que nos ha manifestado el Ejecutivo, así lo entendimos nosotros también. Y bueno, finalmente eso es la presentación que el trabajo que nosotros tuvimos. Las funciones y el objeto lo vamos a dejar para más adelante, cuando se trabaje texto. Gracias, Muy bien, presidente. queda claro que el objeto va a ser necesario y sujeto de una discusión en particular. Senadora Bodano, si le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecerle a nuestros asesores el trabajo tan detallado que han hecho, que nos facilita mucho poder concentrar la información. De lo que he escuchado, me preocupa el tema del sistema de bienestar, que creo que no queda bien resuelto. Es cierto que es un problema civil, el tema de las cabañas, pero me parece que, que hay que buscar alguna fórmula distinta de la que se ha señalado. Es cierto que hay reglas de uso, pero si hubo, también hay reglas en derecho civil que resuelven estas situaciones. Por lo tanto, no me parece que la solución sea solamente permitirles el uso a quienes invirtieron sus recursos. Aquí estamos hablando de trabajadores que con esfuerzo han hecho aportes y han construido esas cabañas y por lo tanto habrá que buscar algún sistema conforme al derecho civil que pueda solucionar esto de una mejor manera. No me parece que la fórmula sea solamente quitarles la administración y privarles el uso. Hay otros temas en relación a la protección de los trabajadores que creo que también es bien importante de abordarlos cuando ya entremos en la discusión y ahí me haré cargo de ellos, pero sobre todo felicitar el trabajo, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Comparto su apreciación y entiendo también que los colegas Sepúlveda y Castro han hecho un punto sobre eso y yo creo que, a ver, no se trata solamente de funcionarios actuales, sino que también de los exfuncionarios. Es parte de lo que ha tenido la administración pública intentando resolver, dado los exiguos ingresos o salarios que reciben los funcionarios públicos. Vacacionan en Cancún, en estas casas de bienestar que están distribuidas en algunas regiones de Chile donde el cobro es un cobro adecuado a sus ingresos, en donde justamente es inversa proporcional.
un auxiliar de cualquier institución pública puede acceder a estas cabañas con su familia para poder tener vacaciones un poco más dignas de lo que le permitiría su nivel de ingresos. Y ese es un tema que no se resuelve. Y en este caso, como ya sabemos, cualquier construcción en sitio ajeno constituye donación. Eso es un principio, entiendo, básico, pero coincido con la senadora O'Donnell. Yo creo que hay que buscar una solución distinta, porque los gobiernos pasan, los acuerdos se relativizan y finalmente esos trabajadores o ex trabajadores ya jubilados, ¿te fijas? No van a tener la posibilidad de tenerlo. Yo creo que eso es un tema que hay que resolver. Carolina. Muy cortito. No sé si no quedó claro, pero ellos van a poder seguir utilizando las No, sí casas, quedó claro. eso sí o sí. No. Y recién, a propósito de lo que ustedes mencionaban, con los asesores pensamos tal vez la posibilidad de un usufructo. Se lo pregunto al Ejecutivo, establecer un usufructo a favor de estos trabajadores. Vamos a explorar las Bueno, posibilidades. no, sí quedó claro de que lo pueden seguir usando, pero ellos hoy día son propietarios del inmueble construido, no así el suelo que es de la CONAF, pero al pasar a esta nueva institucionalidad, con las que están en el SVAP, pasaron a ser parte del SVAP. Entonces, hay que buscar la fórmula y ahí llamamos al Ejecutivo. Yo creo que es un punto menor en el contexto del alcance de este proyecto, pero es un punto que les duele a los funcionarios, sobre todo a los de más bajos ingresos y a los exfuncionarios que quedan desvinculados, digamos, del proceso. Muy bien, también felicito primero y agradezco a las y a los expositores. Nos han ilustrado, han habido buenos aportes que consideraremos, digamos, en el transcurso de la discusión en particular, estos aportes. Lo otro, quiero agradecerle también a los asesores legislativos que, como ya es costumbre, se han juntado para trabajar al unísono como equipo y entregarnos información. Senadora Sepúlveda, y le voy a pedir al director de la CONAF que emita su Sí, opinión respecto de lo que hoy día hemos escuchado. Senadora. Bueno, concordando absolutamente con lo que han planteado la senadora Bodanovich y usted, presidente, estas son construcciones humanas y que las construcciones humanas de este tipo se hacen aquí. Entonces tenemos que buscar la fórmula, ¿no? Pero yo me voy más preocupada que cuando entré a esta sesión, ¿no? Muy más preocupada. Yo creo que va a haber un choque. Yo creo que va a haber un choque, va a haber complicaciones. Porque yo me quedo con que tenemos que hacer un Cernafor fuerte, dadas las implicancias que tiene este sector. Yo soy fundamentalmente bosque nativo. Yo soy bosque nativo total. Pero también hay que entender que aquí tiene que haber cosas que tienen que conversar las dos instituciones, no una sobre la otra. Por lo tanto, que sean informes, que sean vinculantes, me hace todo el sentido que sean vinculantes. Entonces yo creo que aquí vamos a colisionar quizás con el SVAP, ¿no? Es que vamos a tener que buscar la fórmula, porque no puede ser una institución sobre otra, porque aquí la CONAF tiene una historia, tiene una expertise, tiene que hay que aprovechar, y seríamos bien poco inteligentes si no lo hiciéramos. Entonces, yo creo que hay que buscar y ver cómo vamos a modificar, presidente. Quizás lo mismo que están haciendo en relación a lo que hicieron los asesores, ¿no? En relación a los sindicatos, los trabajadores, vamos a tener que hacerlo también en esta materia. En esta materia que nos permita ver cuáles son las distintas fórmulas y tomar la decisión. Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora Sepúlveda. Bueno, en todo caso, ya lo habíamos conversado. La modalidad de trabajo va a ser exactamente esta, o sea, ir votando y cada uno de nosotros en particular, claro, es nuestro derecho, nuestra responsabilidad actuar en consecuencia con lo que uno es y lo que uno piensa, ¿no? Para eso nos eligieron. No obstante, este espíritu de trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones que nos satisfagan a todos y que tengan mayor alcance de lo que uno en sus propias limitaciones pueda postular, creo que es más útil. Sin embargo, y quiero ligar muy brevemente, en 2 líneas, lo que dije al final de la cuenta. Lo que acaba de firmar el canciller Van Klaverer hoy día en Bruselas y lo que firmamos nosotros con la presidencia de la senadora Allende y el diputado Alessandri en representación de la Cámara y en presencia de nosotros, 3 senadores más, con el Parlamento Europeo es tremendamente fundamental.
Y uno de los temas muy principales es el fortalecimiento de la institucionalidad para promover, para fomentar, para fiscalizar, para sancionar. La Unión Europea descansa en la buena opinión que tiene de Chile como el único país latinoamericano que va a poder tener un trato distinto con 27 países de la Unión Europea. Y eso significa instituciones fuertes. Hoy día tenemos contenedores paralizados en Londres justamente porque el SAC no da abasto, está sobrepasado en su capacidad administrativa de responder lo que se necesita para poder justamente hacer un intercambio económico fluido. Esto está ocurriendo hoy día en Londres, me lo acaban de informar. Entonces, cuando estamos con instituciones que son tremendamente gravitantes, con el SAC, con un 60 o casi un 70% de funcionarios a honorarios que no tienen responsabilidad administrativa por ley, pero que son funcionarios que fiscalizan porque sea para eso les contrató, tenemos un problema. Cuando estamos creando una institucionalidad forestal, que lo que tiene que hacer no solamente es cuidar lo que tenemos, sino que fomentar la recuperación de lo que tuvimos, ¿ya? Para prevenir, para fiscalizar, pero también para fomentar con mucha fuerza. La verdad es que esta es la oportunidad que tenemos de generar algo importante para el futuro de Chile, ¿no? No solamente mejorar una condición porque hay que transformar la institución pública. A eso estamos abocados en esta comisión y yo les agradezco la voluntad que han tenido los 5 miembros de esta comisión y sus equipos asesores que han sido fundamentales. Lo mismo la gente que proviene del mundo privado, que normalmente son buena parte del cable a tierra o de nuestra conciencia también para este tipo de tratamiento. 2 minutos, director, y finalizamos con usted. Usted también, don Javier, tiene mucho que decir, don Javier dice, está inquieto. Muy bien. Voy a ser muy breve. Agradecer primero a los asesores por el trabajo. Fue un tremendo trabajo que muestra sus conclusiones. También agradecer la exposición de todos los invitados porque también fueron a un punto central que nos va a tocar ahora, junto a los asesores, poder dilucidar, que tiene que ver con el objeto. Dicho eso, aquí aparecieron algunos puntos claves que me quisiera referir porque la presentación de las indicaciones del Ejecutivo se hizo en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, la SEC3, tratando justamente de hacer armónico el proyecto del SVAP con el CERNAFOR. Habrá que hacer algunas precisiones para mayor claridad, pero a juicio de las indicaciones, hay un tema central acá, que es yo lo voy a leer, porque creo que es importante cuando uno empieza a discutir los conceptos que son claves, tiene que entregar también claridad después a la interpretación. Y en general se hace del género a la especie, a las partes, y aquí hay una ley que es del 700, el 701 tiene 50 años, la ley de bosque nativo tiene 23 años y el SVAP tiene 1 año, ¿ya? El SVAP también propone un cambio de paradigma. ¿Por qué? Habla de ecosistema complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos, tal como señalaba, que interactúa con su medio ambiente, ¿ya? Todo, ¿no? Y también habla de biodiversidad, y tal como se señalaba, biodiversidad es más o menos lo mismo, y es todo. Entonces, ecosistema, biodiversidad está en todos lados, absolutamente todos lados. Es un servicio de ecosistema, ya. Claro, que también está en todos lados, porque ahí hay que definir cuáles son los beneficios que provienen de esos ecosistemas. Bueno, dicho eso, el CERNAFOR resuelve en parte, una buena parte, porque se va a la especie, no al género. Las especies son los ecosistemas boscosos, es decir, a continuación de ese ecosistema, lo que hace es definirlo y precisarlo. Aquella unidad funcional, bla, 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 donde existen dominancia de árboles y eventualmente de especies xerofíticas. Asimismo con especies xerofíticas, eventualmente, porque siempre hay un traslape, eventualmente árboles. Simple. Por lo tanto, la concepción de regulación del servicio, es decir, el objeto que tiene que ver con todo lo que señalábamos, fomento, Mientras creación. tanto, lo interrumpo solamente en un paréntesis.
vamos a tener tiempo para Sí. discutir justamente el objeto, porque ahí ha habido diferencia entre los expositores. Sí. El objeto de hoy día era escuchar algunas posiciones pendientes, pero particularmente el tema con los trabajadores, yo creo que avanzamos. Vamos a tener un conflicto probablemente en 1 o 2 puntos, pero se despejaron muchas dudas producto del trabajo que hicieron nuestros asesores legislativos. Sí. Pero vamos a tener Ahí- tiempo. Adelante. Ahí vamos a explicar, seguramente le vamos primero con los asesores, porque es importante ahí que algo que vamos a tener que trabajar, y fue discutido también en el grupo de asesores, porque hay que tener en cuenta, en vista acá, la ley de cambio climático, que entrega una serie de conceptos también directrices, cómo se debe proponer los instrumentos sectoriales. Luego la ley SBAP, que trae una serie de conceptos que también son transversales, porque los ecosistemas y la biodiversidad son transversales, y después el servicio que introduce un par de conceptos, pero esto también va de la mano con que hay que derogar o tener una ley de fomento nueva que traiga esto, que incorpore estos conceptos, una ley de bosque nativo que también incorpore estos conceptos, porque como dije, Sí. el SBAP se puso acá y el resto quedó ya. Y ese es el trabajo que están haciendo el grupo asesor, y creemos que al menos en el CERNAFOR quedó bien logrado ese trabajo. Ahora, hay una coincidencia, que está el tema de las plantaciones. Nosotros incluimos el concepto de plantaciones específicamente como ecosistema boscoso. También está dominado por árboles, provee bienes y servicios. También lo hacen en las plantaciones. Ahora, hay que definirlas. Eso es un acuerdo. Y en la ley de cambio climático quedó también, el artículo 5, si mal no recuerdo, hay un tema que está asociado a plantaciones forestales, pero no está definido, y ahí quedó un vacío. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo justamente en la discusión en el contexto de la nueva ley de fomento, que tiene que pasar a todo esto por el Consejo de Política Forestal, tratar de definir todo eso bajo un paraguas más grande, que son los ecosistemas boscosos, y despejar toda duda, qué es lo que viene hacia abajo con el fomento que tiene que contribuir a los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Así que el trabajo técnico será explicado en su momento. Las indicaciones que nosotros presentamos van en la línea que le estoy diciendo, porque ya habíamos conversado con el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que ver con los enfoques de manejo y conservación en las áreas que están fuera del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que tienen que prestar servicios, y etcétera, bienes y servicios. Eso, senador. Muy bien. Un comentario Muchas gracias. final. En otras comisiones estamos trabajando en paralelo varios proyectos justamente para que vayan conversando desde el inicio y no acomodando a lo que significa el pie forzado de la aprobación de un proyecto. Me refiero específicamente a la Comisión de Seguridad que integro. Le hemos dicho al gobierno, trabajemos varios proyectos en paralelo, porque este es un tema integral y que hay que trabajarlo de manera integrada. Y en ese contexto creo que aquí es lo mismo, o sea, avancemos con la ley de bosque nativo, avancemos con la ley de suelo, avancemos con la ley de incendio, y ojalá, a ver, yo fui diputado un par de veces y por lo tanto tengo alta valoración de la Cámara de Diputados, pero ya que estamos trabajando esto en la Comisión de Agricultura del Senado, hagámoslo por el Senado, porque vamos a poder alinear mucho más rápido y mucho más fácil. Ya tenemos el idioma en nuestros asesores legislativos y a los expositores que han estado colaborando, como para poder también trabajar esas nuevas normas que tienen que subir de estándar y alinearse con la institucionalidad del Servicio Nacional Forestal y con el de la biodiversidad. Tenemos una institucionalidad vigente, otra que está en camino, pero pongámosle el contenido de sus alcances respecto de cómo vamos a trabajar estas nuevas normas. Así que esa es la invitación, director, se la haremos saber al ministro también. Y bueno, don Javier, no lo puedo dejar afuera, por Dios. Gracias, presidente, saludarlo. También a las senadoras y senadores que entiendo que fueron al quórum. Presidente, muy breve, solo quería expresar 3 ideas respecto de las exposiciones. Lo primero, en relación a los trabajadores, agradecerles particularmente a los colegas con los que trabajamos en esta mesa. Para que quede grabado. Ahí sí. Sí, ahí me veo. Gracias, presidente. Agradecerle a los colegas con los que trabajamos en esta mesa técnica y que continuaremos además el trabajo, y lo que más nos interesa era despejar las inquietudes que pudieran tener los trabajadores, reiterar que el proyecto resguarda los derechos de los trabajadores tanto en el traspaso como respecto después del estatuto jurídico en cuestión que se les va a aplicar.
Nos abrimos sin duda al diálogo en lo que dice relación con los bienes del bienestar, presidente, y lo que usted ha mencionado, como también la señora Bodanovich y la señora Sepúlveda. Buscaremos alguna fórmula que también dé seguridad a todas las partes involucradas en el uso y administración y propiedad de estos bienes. Pero nos da también tranquilidad que se hayan ido solucionando o dando respuesta a las inquietudes que tienen los trabajadores, ratificando también el buen acuerdo que tuvimos respecto de la norma de traspaso, que como bien decía Carolina, va a ser una norma modelo que seguramente se va a utilizar ahora en todos los servicios públicos que involucren algún traspaso. Segunda idea, presidente, que quería transmitirle respecto a lo que hice relación con el objeto y particularmente con la potencial o eventual superposición que tengan las funciones del SERNAFOR con el SBAP, presidente, indicarle que precisamente en la mesa técnica con los asesores hemos tocado el tema. Y que también nosotros hemos ofrecido, tanto en esa mesa técnica, como también lo indico aquí, presidente, la presencia del Ministerio del Medio Ambiente, que es precisamente el ministerio competente respecto al servicio de biodiversidad y áreas protegidas, y particularmente la presencia de la ministra. Nos acompaña aquí el equipo del Ministerio del Medio Ambiente, presidente, si usted lo estima, de tener la presencia de la ministra para explicar también cómo se prevé la utilización de los instrumentos de la ley del SBAP y cuál es la convergencia que va a tener también con este proyecto el SERNAFOR, con quienes hemos trabajado también en conjunto, como bien lo decía el director de la CONAF. Y lo último, presidente, solo comentarle que en relación a los incendios forestales, que también apareció en las presentaciones, contarle, precisamente también por lo que usted señalaba al final, que ahora a las 3 de la tarde en la Comisión de Vivienda de la Cámara iniciamos la votación en particular del proyecto de ley de prevención de incendios y que por lo tanto avisoramos que prontamente ya esté en esta comisión y vamos a efectivamente poder darle un tratamiento exhaustivo a la materia, junto también con el compromiso que tenemos del proyecto de ley marco de suelos y además del proyecto del sistema de incentivo a la gestión sostenible de suelos que está también en la Cámara y próximamente en esta comisión. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien. Les agradezco a todas y todos la participación. Vamos a convidar a la ministra de Medio Ambiente, sin lugar a dudas. Una de nuestras preocupaciones en el Senado, en términos generales, es la interagencialidad y la interoperabilidad de las instituciones. Lo estamos viendo en seguridad y eso es aplicable en todo evento. No pueden haber instituciones estancos con su información, con su gente, con su procedimiento y otras haciendo a veces lo mismo o más bien colisionando. Tenemos que integrar. Así que tratándose de vida natural, de defensa de nuestros recursos, de nuestra producción responsable, de la sostenibilidad, que es parte muy fundamental de lo que nos obliga el futuro. Vamos a estar disponibles para invitar a todos quienes sean necesarios invitar y sobre todo cuando también se trata de organizaciones ciudadanas como hoy día ha ocurrido. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.